hasta haber leído el discurso golpista y haber llamado a los comandantes de las fuerzas policiales para que ejerciten actos de violencia, porque no iban a ir a decirle, señor del Congreso, salgan, retírense que lo vamos a tomar, no eran actos de violencia, probablemente con el uso de armas o el uso de algún mecanismo de fuerza. Entonces, esa conducta acaba el delito, ya está, el delito se cometió. Ahora, que se lo hayan impedido, porque los generales no hicieron caso, es una circunstancia que no anula el hecho criminal y lo deja, como dice el abogado que ha estado contigo en una entrevista, o alguno de los congresistas, lo deja en un decir. Fue un decir. No fue un decir. Fue un acto concreto de un hecho criminal. Nosotros vamos a entrar en un enlace telefónico con Fernando Silva, abogado penalista, para hablar sobre Pedro Castillo y también para hablar de esta demanda contra el Congreso, esta demanda que se llama Acción Popular, ¿no? Que lo que pretende es que se reponga en el cargo al vacado presidente Castillo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dice que la resolución en el peruano está mal, que no se le debió vacar, sino destituir mediante un largo proceso de acusación constitucional. Estamos nosotros enlazados con Fernando Silva. Fernando, adelante, por favor, bienvenido a Exitosa. ¿Cómo estás, Karina? Muchas gracias por la invitación. Quería empezar primero solidarizándome con tus reporteros por el ataque que han sufrido de esta gente que no es gente que está protestando, sino más bien gente que está teniendo una actividad abiertamente terrorista por la forma en la que viene actuando, y probablemente sea fruto de las últimas personas con las cuales se rodeó el expresidente Castillo. Sí, efectivamente, un abogado ha presentado una acción popular para pretender que el Tribunal Constitucional declare nula la vacancia del presidente, ¿no? Yo creo que eso va a ser declarado improcedente por el Tribunal Constitucional, dadas las formas y circunstancias en las cuales se ha presentado esta vacancia, porque sí ha sido fundamentada, Karina, como tú leíste en su momento la resolución del Congreso, y además no solo es la resolución, sino que es el acto mismo del Pleno que ha quedado seguramente grabado en el Congreso y ha quedado documentado cómo es que se planteó y cuáles fueron los argumentos que se usaron. Se ha planteado vacancia por incapacidad moral, y el fundamento de la incapacidad moral es la acción propia del presidente de Estado de cerrar un poder, en realidad los dos poderes del Estado que el Estado cuenta, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, además de intervenir algunos otros organismos de carácter democrático, ¿no? Considero que la resolución del Congreso está bien dada. Muy bien, pero existe esto de que en realidad un autogolpe no es un delito, que está mal sustentada la resolución, porque a mí me parece pura palabrería, en serio, porque lo estamos viendo, necesito un acta, eso es lo que dijo Betsy Chávez, ¿no? Pero todo lo estamos viendo en televisión nacional, es un mensaje a la nación en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. No está hablando cualquier persona, no estás hablando tú ni yo, que no tenemos ninguna injerencia, está hablando el máximo representante de la nación. No se juega en un mensaje a la nación, ¿o sí? A ver, varios temas allí. Así es. El golpe no es un solo hecho, es decir, no es un puñete como alguna congresista en algún momento lo dijo en estos días. El golpe es un conjunto de actos, que ponen al Estado en una situación de ingobernabilidad o en una situación de dictadura. Lo que ha hecho el presidente con esas acciones, correcto, es cerrar un Congreso de la República, atacar a la fiscal de la Nación, cerrar el Tribunal Constitucional, reorganizar, es lo mismo que cerrar el Poder Judicial. Entonces, ese conjunto de actos que cada uno en su posición podría configurar
diferentes tipos penales, es catalogado como golpe. Por eso se parte de una mentira cuando se dice el golpe no es delito. Claro, no está establecido en el Código Penal aquel que comete golpe de Estado será sancionado. No existe eso, sin duda. Pero sí existen mecanismos que permiten decir que, por ejemplo, como el delito de rebelión, ¿qué hubiera pasado si el presidente hubiera ordenado o si hubiera hecho efectiva la detención de la fiscal de la Nación y la fiscal de la Nación con sus elementos de seguridad hubieran tratado de repeler esa detención y hubiera fallecido alguien allí? Ahí hay otro delito que se hubiera cometido. ¿Me entiendes? O sea, no es el hecho, no es correcto, no es cierto el hecho de que el golpe no es delito. No, correcto, el golpe de Estado no es un delito, es una condición, es una situación. Lo que es delito son las acciones que se cometen para lograr esa situación. ¿Y qué diferencia hay entre golpe y autogolpe? Porque también nos explicó el abogado de que el autogolpe no es delito. Y tú me estás diciendo, si el golpe no es delito, tal como el concepto no dice golpe es delito. No, no todo el conjunto. Es lo mismo en el autogolpe, ¿no? Nada tiene que ver si le hacen caso o no. Pero por supuesto que sí. Lo que pasa es que ya pasamos a categorías del derecho penal. ¿Correcto? Golpe y autogolpe es exactamente igual. El golpe es el perturbar el funcionamiento del Estado, dejando, o sea, haciendo que no funcionen los poderes democráticos. Ese es el golpe, autogolpe, golpe es exactamente igual, porque es autogolpe cuando la persona misma se queda en el poder, y es golpe cuando otro toma el poder, pero la acción es la misma, ¿correcto? Entonces, lo que ha ocurrido acá es que el derecho penal existe una cosa que se llama la tentativa. La tentativa puede ser acabada, puede ser inacabada. En este caso, el presidente de la República decidió, con la gente alrededor que está en investigación, sabemos que Betsy Chávez y Aníbal Torres de todas maneras estuvieron allí y apoyaron esta circunstancia, con lo cual hay más de 3 personas. Más de 3 personas. Entonces, esta circunstancia de haber decidido el golpe, haber generado el discurso, haber llamado a los medios, haber publicado el discurso con la banda presidencial, por supuesto que es un acto oficial. No, y además también no te olvides que está el tema de haber llamado al comandante general de la policía para tratar de detener a la fiscal de la Nación, haber llamado al presidente de México para pedir asilo. ¿Todo esto constituye delito? A ver, hasta haber leído el discurso golpista y haber llamado a los comandantes de las fuerzas policiales para que ejerciten actos de violencia, porque no iban a ir a decirle, señor del Congreso, salgan, retírense que lo vamos a tomar. No eran actos de violencia, probablemente con el uso de armas o el uso de algún mecanismo de fuerza. Entonces, esa conducta acaba el delito. Ya está. El delito se cometió ahora. Que se lo hayan impedido, porque los generales no hicieron caso, es una circunstancia que no anula el hecho criminal y lo deja, como dice el abogado que ha estado contigo en una entrevista, o alguno de los congresistas, lo deja en un decir. Fue un decir. No fue un decir. Fue un acto concreto de un hecho criminal, intervenir los poderes del Estado. Y eso constituye rebelión porque solicitó que se usen las armas. Lo ha declarado así un general del ejército, de la policía, a la fiscalía. Ahora, que no le hayan hecho caso, no anula el hecho criminal. Que no le hayan hecho caso, más bien demuestra que las autoridades policiales hicieron lo que tenían que hacer conforme al orden democrático. Entonces, golpe hay, rebelión hay. Conspiración hay porque sí. Está en la denuncia fiscal, está Pedro Castillo, Betsy Chávez, Willy Huerta y también está Roberto Sánchez, además Aníbal Torres. Así es, y además hay un hecho bien importante, que son los chats que se han revelado de la ministra, de la ex ministra Betsy Chávez, en la cual le dice a algunos ministros que se estaban mostrando disconformes con la acción del presidente: no te preocupes, no hay ni un acta. Eso no quiere decir que no hay delito. No te preocupes, no hay ni un acta. Está diciendo, no te preocupes que tú no has participado. Si quieres te puedes salvar de esto y ya no participes. Eso más bien demuestra que hubo una voluntad clara de planear esto y de hacerlo así. Justamente que no haya un acta. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, esto es más bien un elemento de prueba completamente en contra para la defensa o para la posición de aquellos que señalan que esto no fue un golpe de Estado, que fue un decir, que simplemente se trató de un intento o algo que no iba a generar ninguna afectación. Imagínate entonces una solicitud de que ese señor que quiere cerrar
el Congreso de la República, que quiere intervenir el Poder Judicial, que quiere anular el Tribunal Constitucional, que quiere detener a la fiscal de la Nación, que lo ordenó siendo jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, ahora pretenda que se le restituyan el cargo. O sea, los derechos fundamentales, como el derecho a la defensa, sin duda alguna que deben de respetarse, pero también existe la posibilidad de que estos sean limitados o que estos sean valorados en su real dimensión. ¿Qué vale más, el interés público, el interés de mantener un gobierno, el interés del funcionamiento del Estado, frente a que una persona que ya se estaba yendo a una embajada, que un presidente de un país ha señalado que lo llamó por teléfono para alquilar, ¿no? Porque la defensa siempre dice, no, nunca hay un pedido formal, pero está el pedido informal, un presidente de la Nación de México lo ha señalado así. Muy bien. Pretenda entonces regresar al gobierno, pues es un absurdo, ¿no? Muy bien, muy bien. Fernando Silva, abogado penalista, que nos pone en contexto qué es lo que está sucediendo en el tema judicial de Pedro Castillo. Muchas gracias. Pedro Castillo ha escrito, pero yo no sé, tiene internet.